Bien. El último tema que vamos a ver en microeconomía es la elasticidad. La elasticidad es el porcentaje de variación o la reacción que tienen los consumidores, ¿sí? Si hablamos de consumidores, hablamos obviamente de la demanda. Que tienen los consumidores y en el caso particular de la elasticidad precio y la demanda que tienen los consumidores con respecto a variaciones unitarias en el precio. O sea, ¿cómo reacciona el consumidor, el demandante de un determinado producto ante cambios unitarios en el precio? ¿Sí? La fórmula para calcularlo es, en el numerador calculo la variación porcentual de la demanda, ¿sí? Y en el denominador calculo la variación porcentual del precio, ¿sí? Siempre vamos a considerar valores absolutos, ¿por qué? Porque la ley de demanda es una relación inversa, o sea, sube un factor, disminuye el otro, entonces siempre va a ser negativo la elasticidad. No, o sea, no nos interesa el signo de resultado, porque siempre va a ser negativo, lo que nos interesa es el valor, ¿sí? Puntualmente es si es mayor a 1, si es igual a 1, si es menor a 1. Y después tenemos dos casos extremos, es si tiende a infinito o tiende a cero. ¿Sí? Esos serían los cinco situaciones posibles. O sea, la elasticidad precio y la demanda, como para ir cerrando un poquito la idea, es cómo reaccionamos los consumidores ante cambios unitarios en el precio. ¿Sí? Para calcular la variación porcentual, yo lo que tengo que hacer es, aplico la fórmula de, por ejemplo, si yo eh, aplico la fórmula siguiente, el punto nuevo, o sea, el punto de destino a donde quiero llegar, le resto el punto original o de partida, y todo esto lo divido por el punto original o de partida. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿ven la calculadora acá? Sí, calculo que sí. Sí, Sí, se sí. ve, profe. Bien. Supónganse que yo quiero ver cuál es la variación porcentual del precio cuando paso de la situación 2 a la 3. O sea, paso de situación 2 a la 3. Bien. Eh, punto de destino va a ser, o precio de destino, 250 menos el original 150. Y eso lo digo por el original, el punto original que es, o el punto de inicio que es 150. La variación es de un 66%. ¿Sí? De esa forma yo calculo las variaciones porcentuales, dependiendo si va a subir o bajar. ¿Sí? Bien. La elasticidad me dice que, volviendo acá, es, yo mido la variación porcentual de la demanda dividido la variación porcentual del precio. Entonces, supongamos, si yo paso de la situación 2 a la 3, para calcular la elasticidad, ¿qué tengo que hacer? Calcular la variación porcentual en la demanda y lo divido por la variación porcentual en el precio. ¿Sí? Para ver cómo reacciona el consumidor. Entonces, bueno, variación porcentual de la demanda. La nueva cantidad de demanda es 5 menos la original 7 dividido la original 7. O sea, en el numerador voy a tener 0.2857. Hago lo mismo con el precio. El nuevo precio va a ser 250 menos el precio inicial 150 dividido el precio inicial 150. Tengo 0.66. Divido ambos resultados, 0.2857, redondeamos, 0.66. Yo tengo una elasticidad, pasando la situación 2 a la 3, de 0.4285. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuánto me da la elasticidad, perdón, pasando la situación 3, y ahora digo, bueno, me vuelvo a la 2. Entonces, ¿cuál es la elasticidad pasando la situación 3 a la 2? ¿Sí? ¿Me debería dar lo mismo o no? El nuevo punto sería 7 menos 5 dividido 5 me da 0,40. Y el precio es 150 menos 250 dividido 250. ¿Sí? 0.4. O sea, 0.4 dividido 0.4. En este caso puntual, cuando yo vuelvo, retorno la situación 3 a la 2, la elasticidad ahora me da 6. ¿Cuánto me daba anteriormente cuando paso de 2 a 3? ¿Se acuerdan? A ver, acá tiene que estar. 0,4285, pasando la situación 2 a la 3, y pasando la situación 3 a la 2 me da 1. ¿Cuál es el válido?
¿Cuál valor es el verdadero? ¿O qué hicimos bien o qué hicimos mal? ¿Hay alguien o se fueron todos? El primer valor que obtuvimos sería el verdadero, el que estaba bien. ¿Por qué? Así que el verdadero es este valor que es 0,428592, ¿ese? Sí, es. ¿Y por qué no uno, por ejemplo? En realidad los dos están bien calculados, ¿sí? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Sí? La diferencia radica es cuando no es lo mismo decir paso de la situación 2 a la 3 que pasar de la 3 a la 2. ¿Por qué? Porque la diferencia puntual está acá, en el punto original. ¿Sí? ¿Y cómo sería todo el punto original o punto de inicio? Si yo parto de la situación 2 a la 3, yo hago la diferencia entre estos dos y lo divido por 150, cuando veo la variación del precio. ¿Sí? Ahora, cuando parto de la situación 3 a la 2, hago lo mismo, la diferencia entre estos dos, pero lo divido ahora por 250 en vez de 150. Con respecto a la demanda es, si yo paso la situación 2 a la 3, hago la diferencia entre estos dos, pero lo divido por 7. Ahora, si paso de la situación 3 a la 2, hago también la diferencia entre estos dos, pero en este caso puntual lo divido por 5. ¿Está bien hecho? De las dos formas está bien hecho. Entonces, para solucionar estos problemas, ¿qué hago? La variación porcentual tanto de la demanda como del precio, en el denominador de cada variación, lo voy a dividir por la sumatoria de ambos puntos, o sea, del punto inicial y el punto de destino. ¿Sí? Punto inicial, punto final, punto de inicio, punto de destino. ¿Sí? O sea, puntualmente, la variación, la elasticidad de la demanda en este caso va a ser, por ejemplo, en la demanda va a ser pasar de la situación 2 a la 3, 5 menos 7, perdón, 5 menos 7, dividido 7 más 5, 12. 0,16. Con respecto al precio es 250 menos 150 dividido 400. ¿Sí? La elasticidad va a ser 16 dividido 0,25. Mi elasticidad para este caso puntual es 0,6666. ¿Está? Si lo hago pasando la situación 3 a la 2 me da el mismo resultado. O sea, tanto de la situación 2 a la 3, de 3 a la 2 me va a dar siempre el mismo resultado. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los tipos, en base al valor que me arroje la elasticidad, precio de la demanda, cuáles son los distintos tipos de demanda que puedo encontrar? ¿Sí? Por un lado tengo la demanda elástica. ¿Sí? La demanda elástica es aquella que me arroja una elasticidad, precio de la demanda, mayor a 1. ¿Sí? La elasticidad, precio de la demanda es mayor a 1. Volvemos a la fórmula. Numerador, que es la variación porcentual de la cantidad. Denominador, la variación porcentual del precio. ¿Sí? Si esto, en la elástica, en la variación, perdón, en la demanda elástica, esto es mayor a 1, ¿qué va a ser más grande? ¿La variación porcentual de la cantidad o la variación porcentual del precio? ¿O van a ser las dos iguales? La cantidad demandada es Demanda más grande. mayor. Sí. La cantidad demandada obviamente va a ser mayor, o sea, el numerador va a ser mayor al denominador, entonces el resultado va a ser mayor a 1. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Se lee como que el valor al ser mayor de 1, los consumidores reaccionan en mayor proporción ante la variación unitaria en el precio. ¿Sí? El consumidor en sí, o la demanda global en sí, reacciona en mayor proporción, en sentido contrario a lo que es la variación del precio, ¿sí? En mayor proporción. Fíjense, esta es la demanda elástica, gráficamente tenemos
la situación A, en la cual yo tengo un precio de 50 y una cantidad de 100. Y fíjense que cuando el precio sube de un 10%, o sea, de 50 a 55, la cantidad demandada disminuye de 100 a 70, o sea, disminuye en mayor proporción, o sea, la cantidad disminuye un 30%. ¿Sí? Acá sube un 10 y acá sube y acá disminuye un 30%. ¿Sí? Por eso, en estas situaciones, fíjense cómo la curva de demanda tiende a ser más horizontal. ¿Sí? Otra clasificación de la demanda es cuando es inelástica, o sea, en este caso puntual la elasticidad va a ser menor a 1. O sea, puntualmente, en la fórmula, el numerador va a ser menor al denominador, o sea, la reacción de los consumidores va a ser menor a la reacción o a la variación en el precio. ¿Sí? Fíjense, inelástica, fíjense acá tenemos. El valor es menor a 1, entonces los consumidores no reaccionan en la misma proporción o reaccionan en la misma proporción de lo que cambia el precio. Situación A, una cantidad de 100, un precio de 50, y ahora el precio sube de 50 a 55, o sea, sube un 10%. La cantidad demandada, y ahora disminuye, ¿sí? Reacciona en un 4% menos, o sea, disminuye o reacciona en una menor proporción de lo que varía el precio. ¿Sí? Fíjense que la demanda inelástica, la curva de demanda tiende a ser más vertical. ¿Sí? Fíjense, la elástica tiende a ser más horizontal, la inelástica tiende a ser más vertical. Después tenemos la elasticidad unitaria, en la cual el valor es igual a 1. O sea, los consumidores reaccionan en la misma proporción que la variación del precio. ¿Sí? Fíjense, este numerador igual al denominador. Por ende, el resultado es igual a 1. Y gráficamente, fíjense cómo la curva de demanda tiende a ser proporcional. Fíjense. La situación A, que es una cantidad de 100 a un precio de 50, cuando el precio sube a 55, la demanda se reduce a 90. O sea, sube un 10% el precio, se reduce la demanda un 10%. Los casos extremos son la demanda perfectamente inelástica, que es cuando a cualquier precio, ¿sí? A cualquier precio del producto se demanda siempre la misma cantidad. ¿Sí? El valor es 0, o sea, ¿por qué 0? Porque no hay reacción de los consumidores ante cambios en el precio. ¿Sí? No se modifica la variación de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Fíjense, a cualquier precio siempre se va a demandar lo mismo. Y el otro caso extremo es la demanda perfectamente elástica. ¿Sí? Ante cambios mínimos, insignificantes en el precio, tenemos cambios muy rotundos en lo que es la cantidad demandada. O sea, la demanda o te compra todo, o te compra cualquier cantidad a un determinado precio, o no te compra nada. ¿Sí? El valor tiende a ser infinito. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se pueden dar este tipo de situaciones? O sea, ¿o de qué depende que se den este tipo de situaciones? Depende de los distintos determinantes de la elasticidad. ¿Sí? Por un lado, la disponibilidad de sustitutos. ¿Sí? Si yo tengo pocos sustitutos, o sea, si yo estoy analizando un producto en el cual tiene pocos sustitutos, la demanda de ese producto va a tender a ser inelástica. ¿Por qué? Porque al no haber sustituto, al no poder satisfacer esa misma necesidad con algún otro producto sustituto, sí o sí voy a tener que seguir demandando la misma cantidad o medianamente la misma cantidad ante cambios en el precio. Ahora, cuando yo tengo tengo una gran variedad de sustitutos, esta demanda tiende a ser elástica, o sea, ante pequeños cambios en el precio, la cantidad o la variación de la cantidad demandada es significativa. ¿Sí?
Fíjense, por ejemplo, un ejemplo, la comida, ¿sí? O, por ejemplo, la cerveza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que va a ser inelástica o elástica va a tender a ser la cerveza? Elástica. Va Hay a tender mucha a ser, variedad. va a tender a ser elástica porque tiene muchas posibilidades de sustitutos que se van a reemplazar o van a reemplazar este producto que es la cerveza para satisfacer una misma necesidad. Otro de los factores es la necesidad que satisface, ¿sí? Y acá vamos a diferenciar si las necesidades a satisfacer son de primera necesidad o necesidades básicas, o si son necesidades de lujo. Si son bienes de primera necesidad, va a tender a ser una demanda inelástica. O sea, ante cambios en el precio, la cantidad demandada va a ser siempre la misma, ¿sí? No se va a modificar la demanda ante cambios en el precio, ¿sí? Porque yo sí o sí tengo que adquirir estos bienes para satisfacer las necesidades. Ahora, cuando son bienes de lujo en los cuales yo los adquiero, los consumo con el fin de darme un lujo, ¿sí? Tiende a ser más elástico, o sea, ante cambios en el precio, ¿sí? Es probable de que yo demande o reaccione en mayor proporción de lo que varía el precio. Otra parte es la proporción del presupuesto gastado en el producto, ¿sí? Cuando esa proporción del producto, del producto gastado en el presupuesto es pequeña, la demanda tiende a ser inelástica. Ahora, cuando es alta, tiende a ser elástica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo puntual, alguno de nosotros, ¿sí? Que todos los viernes, ¿sí? Vamos a suponer que todos los viernes se junta con ustedes a comer un asado. El presupuesto para ese asado, para esa juntada, esa reunión social, no permitido, menor a 10 personas, según la ley, el presupuesto para esa juntada son de 1.500 pesos por viernes. ¿Estamos? O sea, al mes tenés 6.000 pesos erogados en ese tipo de reunión social. Vos hoy tenés un sueldo o tenés un ingreso de 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si el costo o el precio de cada reunión social en vez de 1.500 pasa a ser de 3.000 pesos. ¿Sí? Fíjense cómo se duplica prácticamente, o sea, tu proporción dentro del presupuesto de este gasto pasa a ser de 6.000 pasa a ser 12.000 sobre 20.000, o sea, pasa a ser el 60%. ¿Qué harían ustedes con respecto a la cantidad demandada? ¿Van a seguir asistiendo igual? ¿Van a tener que aflojarle? ¿Qué van a hacer? No, va menos veces. O no vas. ¿Va a ir menos veces o no va? O sea, es probable que cuando es significativo esa erogación en tu presupuesto va a tender a ser una demanda elástica. O sea, ante cambio en el precio es capaz que reaccione en una mayor proporción. ¿Sí? Distinto sería el caso cuando esa juntada pasa de 1.500 a 3.000 pesos por viernes, pero ¿qué pasa? Tu ingreso mensual es de 300.000 pesos por mes. ¿Sí? Vos todos los meses cobras 300.000 pesos. ¿Te va, ¿Te va a influir que el costo de la juntada pase de 1.500 a 3.000 pesos? ¿O lo va a pagar sin problema? No, sin problema, sigue siendo inelástico. Va a seguir inelástico, va a seguir yendo, total, va a decir, total la paso bien, no es significativo en mi presupuesto, o sea, lo sigo consumiendo. Bien. Otro de los factores es el ajuste del cambio a través del tiempo. ¿Sí? Volvemos con el tema del presupuesto. ¿Sí? Imaginemos que generalmente estos factores en el corto plazo generalmente tiende a ser una demanda inelástica, pero a mediano o largo plazo ya tiende a ser una demanda elástica. ¿Sí? El caso más práctico es el combustible. Vamos a suponer que el combustible que ustedes utilizan para trasladarse de la facultad y a trabajar, ir a ver a la novia, o sea,
ir a comer asado también, implica una erogación de 5.000 pesos mensuales en combustible. ¿Sí? Sobre un sueldo, una retribución, un sueldo mensual que obtienen de 30.000 pesos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esa erogación de 5.000 pesos mensuales, de un mes para el otro pasa de 5.000 a 10.000. ¿Sí? En el corto plazo, bueno, no se va a poder cambiar mucho porque a trabajar tenés que ir a trabajar, vas a tener que ir a comer asado los viernes, vas a tener que ir a ver a tu novia, vas a tener que ir a la facultad. Bueno, ahora estamos en la virtualidad, pero en teoría deberíamos ir a la facultad. O sea, no vas a poder reducir mucho tu demanda. Con el tiempo, ya cuando esto ya queda fijado para el mediano y largo plazo, vas a empezar a buscar otras alternativas para reemplazar esa demanda de combustible. O sea, o a lo mejor te traslada con un compañero para ir a la facultad, para ir al trabajo, a lo mejor te traslada a pie, a lo mejor te traslada en bici, a lo mejor te traslada con el colectivo urbano. Entonces la variación en la demanda tiende a ser mayor en el largo plazo que en el corto plazo. En el corto plazo lo aceptás, nos quejamos un poquito, lo seguimos consumiendo, demandando este producto, pero ya en el mediano y largo plazo ya empezamos a modificar nuestra demanda de este producto. Otra elasticidad que podemos conocer también es la elasticidad cruzada, ¿sí? Y la elasticidad de ingreso. La elasticidad cruzada me permite ver o demostrar qué tipo de relación tiene mi producto con otro producto puntual. ¿Sí? Mide la variación de la demanda de un bien determinado ante cambios en el precio de otro bien. ¿Sí? Si hay una relación positiva, o sea, en el sentido de que si sube el precio de otro bien y la demanda de mi producto sube, o sea, sube la cantidad demandada y sube el precio, o sea, esa elasticidad de un valor positivo, se dice que son bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque un bien sustituto del mío, o sea, al subir su precio, va a hacer que gente va a dejar de demandar ese producto sustituto para comenzar a demandar mi producto. Entonces va a hacer que la demanda de mi producto suba. Si baja el precio de mis productos sustitutos, en mi mercado donde yo muevo, se va a bajar la demanda de mi producto porque va a haber demandantes que van a migrar al otro mercado. Por eso hay una relación elasticidad positiva. Cuando son complementarios hay una relación elasticidad negativa, o sea, sube el precio, baja la cantidad. Baja el precio, sube la cantidad demandada. O sea, comparemos dos productos complementarios, ¿sí? Si mi producto complementario baja el precio, ¿sí? Baja el precio, va a hacer que la demanda de mi producto suba, porque va a ser más barato la adquisición de ambos productos, entonces va a incrementarse la demanda de mi producto. En este caso puntual, que en una relación negativa, se dice que son productos complementarios. ¿Sí? Y por último, cuando la elasticidad cruzada me da un valor nulo, cero, sin movimiento, significa que los productos son independientes, o sea, no tienen relación entre ambos. Por ejemplo, vamos a suponer un calefón con medias o zapatillas. No tienen nada que ver. Que sube el precio de uno no va a modificar la cantidad de demanda de otro. ¿Sí? Y la última elasticidad es la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso mide la variación en la demanda de un producto ante cambios porcentuales en el ingreso de las personas o de los consumidores. ¿Sí? Si es un producto normal, ¿se acuerdan? Un producto normal es aquel que a medida que aumenta el ingreso se va a incrementar la cantidad de demanda de ese producto. Si es un producto normal, tiene una elasticidad de ingreso positiva, o sea, sube el ingreso de las personas y va a subir la demanda de este producto. Por ejemplo, la carne, ¿sí? La carne para el asado. Cuando sube el ingreso de las personas, la gente va a consumir más carne y va a dejar de comprar pollo, entre otras cosas. Los bienes inferiores son aquellos que se incrementa la demanda cuando se reduce el ingreso. O bien, se reduce la demanda de esos productos cuando empieza a incrementar el ingreso. ¿Sí? El caso típico es el arroz o los fideos que consumen los estudiantes cuando se vienen a estudiar a San Francisco y no tienen ingresos. ¿Sí?
Y después tenemos dos situaciones. Los bienes de lujo y los bienes necesarios. Los bienes de lujo indica que la elasticidad es mayor a 1. ¿Sí? Al ser mayor a 1 significa que ante cambios pequeños en el precio, ante cambios pequeños en el ingreso, ¿sí? La variación en la cantidad demandada es mucho mayor. Y los bienes necesarios o de primera necesidad, ante cambios en el precio, la variación en la cantidad demandada es prácticamente nulo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, por el momento. No, profe. Bueno, hasta acá estamos con los temas para el segundo parcial. Va todo lo que vimos hasta hoy. Y bueno, ya la semana que viene, que el día martes hay mesa de examen, así que no vamos a tener clases, solamente vamos a tener el día lunes, semana que viene. Vamos a empezar con los temas para economía de empresa. Así que bueno, todo lo que vimos hasta hoy entra para el segundo parcial, que en teoría creo que es el 31 de mayo, me parece. Generalmente, el formato es choice, algún que otro verdadero o falso y un ejercicio como los que vimos ayer. O uno o el otro. O sea, lo que es los efectos de desplazamiento de las curvas, eso van a estar metidos dentro de verdadero y falso, van a estar metidos dentro de los choice. Lo que son los ejercicios que vimos, tanto el de situación de equilibrio, o sea, el mercado de las manzanas en el cual se incorporaba un comprador o salió un oferente, se incorporó un comprador, bueno, eso puede ser un tipo de ejercicio, y el otro es el de las ecuaciones de oferta y demanda, de determinación del equilibrio, bueno, todo eso. ¿Dudas? No, profe. Bueno, No, profe, hasta ahora. No, profe. yo por mi parte cortaría acá. Nos veremos el día lunes a las 18 horas. Dale. Dale, profe. ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos, Ándale. profe. Nos Chao, vemos. chao.